Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, líderes y lideresas de células juveniles. Es un gusto poder saludarles y es un gusto mayor saber que tenemos hoy la oportunidad nuevamente de estudiar el tema que corresponde para nuestra célula juvenil. Esta semana estudiaremos el tema Josafat, rey de Judá. Y para poder fundamentar bíblicamente este tema, todos van a buscar o buscaremos junto a nuestros jóvenes en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En esta ocasión y mientras este estudio se desarrolla, vamos a ir leyendo poco a poco estos pasajes, estos versículos. Así que desde ya, busquemos dónde anotar, busquemos en qué apuntar esas ideas clave para que el día que llegue nuestra célula tengamos muy claro el tema y el mensaje que queremos transmitir a nuestros jóvenes. Lo primero que debemos hacer siempre que iniciamos la célula juvenil es tratar de iniciarla a manera de un diálogo. Recordemos que lo que estamos haciendo es compartiendo con los jóvenes. Nuestras células están diseñadas para compartir y podemos iniciar una conversación. Y con respecto al tema que hoy vamos a tocar, las preguntas que podríamos hacerle a nuestros jóvenes son: ¿tienes idea de quién es Josafat o quién fue Josafat? ¿Cuántos años reinó Josafat y qué significa el nombre de Josafat? Esas preguntas pueden ayudarnos a romper el hielo con nuestros jóvenes e independientemente cuál sea su respuesta, sea correcta o no sea correcta, debemos felicitarnos porque el hecho de que ellos decidan participar nos ayuda a que el ambiente de nuestra célula sea mucho mejor. Así que eso es muy importante. Y luego de escucharlos, nosotros obviamente les damos las respuestas. Primero, Josafat fue un rey de Israel, de Judá, un rey del reino. Recordemos que se había dividido el reino en el reino de Israel, que era el reino del norte, y el reino del sur, donde estaba Judá. Josafat será el cuarto rey de Judá y él reinará por 25 años. Hay un dato muy importante. ¿Qué significa el nombre de Josafat? Josafat significa Jehová ha juzgado. Entonces, estos datos son muy importantes compartirnos con nuestros jóvenes para que tengan una correcta introducción del personaje que a partir de este estudio vamos a estar abordando incluso en los estudios que siguen. Así que es importante que esta introducción al personaje de Josafat sea lo más clara posible. Así que, repito, Josafat fue un rey, el rey de Judá, el cuarto rey, reinará por 25 años y su nombre significa Jehová ha juzgado. Ahora bien, los puntos que vamos a desarrollar tratan de que nosotros podamos aprender algo de este rey, que podamos extraer aquellos valores y principios que pueden ayudarnos para nuestra vida diaria. Así que vamos con el primer punto de nuestra enseñanza. El primer punto de nuestra enseñanza es la influencia de sus antepasados. Y vamos a leer la palabra de Dios en el pasaje que les había mencionado. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 17. Y los versículos que en esta ocasión leemos son el 3 y el 4. Dice la palabra del Señor: El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Generalmente nuestra vida se ve marcada por distintos ejemplos. Muchas veces nuestro comportamiento es el resultado de los ejemplos que hemos tenido en el pasado o que tuvimos en nuestra niñez. Nuestro comportamiento termina reflejando o termina replicando muchas veces aquello que hemos aprendido de otros modelos. Josafat no es la diferencia. Josafat tenía muy claro los ejemplos que quería seguir y había sido marcado por muchos de ellos. No podemos decir que Josafat solo tuvo buenos ejemplos, probablemente él observó también ejemplos incorrectos, pero él tomó la decisión de seguir ejemplos que le pudieran ayudar a hacer las cosas bien. Hay dos ejemplos que marcaron la vida de Josafat. El primero es el de su padre Asa, quien estableció varios decretos y estuvo reinando de tal manera que pudiera él erradicar aquellas normas, aquellos valores que eran incorrectos y que iban en contra de la ley de Dios. Pero también Josafat tenía el ejemplo de David, uno de los reyes más representativos de Israel. Qué importante es este punto, porque este punto nos enseña a nosotros que Josafat pudo haber escogido otro camino para sobresalir.
Josafat pudo haber escogido la tiranía, Josafat pudo haber escogido la opresión, Josafat pudo haber escogido muchos antivalores para sobresalir, pero él escogió los buenos ejemplos. Hoy en día tenemos muchos ejemplos que podrían seguir nuestros jóvenes, que nosotros podríamos seguir. Tenemos ejemplos buenos y malos. Hay muchos ejemplos en la política actual, ejemplos en la sociedad, en las familias, que no necesariamente son buenos ejemplos. Ejemplos de personas que solo sobresalen por la tiranía, por el odio, por el rencor. Y estos ejemplos podrían estar minando la mente de nuestros jóvenes. Pero es necesario que nosotros meditemos que es muy importante que nosotros repliquemos los buenos ejemplos. Josafat había observado la entrega de David como la de su mismo padre, y él sabía y tenía muy clara la ruta que debía seguir. Así que para destacar, Josafat no buscó el aprovechamiento, sino la ayuda de Dios. Lo que debe de resaltar en nuestra vida es precisamente esos valores que aprendemos de parte de Dios. Lo que escuchamos en la palabra de Dios, lo que escuchamos cada vez que nos sentamos y leemos la Escritura, aquellos valores que Dios nos enseña no deben quedar solamente en nuestra mente, no deben ser algo que solo disfrutemos en ese mismo momento y que digamos qué bonita la reflexión, pero que salgamos y vivamos como que esos valores no fueran reales. Debemos practicar día a día esos valores y esos principios que hemos aprendido de parte de Dios y que hemos aprendido de aquellos buenos modelos. Jóvenes, es necesario que sigamos aquellos modelos que están cerca de Dios. De entre todos los modelos incorrectos de personas que pueden haber, escojamos siempre aquellos modelos que nos acerquen a Dios, personas que demuestran con su vida que conocen a Dios. ¿Qué tipo de ejemplo decides seguir tú? ¿Qué tipo de ejemplo estás siguiendo en este momento? Esos son elementos muy importantes, porque Josafat marcó la diferencia y él escogió aquellos ejemplos que le iban a permitir tener un reinado cerca de Dios, con justicia, alejándose de las prácticas cananeas. Josafat siguió el ejemplo de sus antepasados, pero de aquellos que habían estado cerca de Dios, es decir, siguió buenos ejemplos. Sigamos también nosotros buenos ejemplos. El punto número 2 de nuestra enseñanza es la recompensa del Señor. Obviamente, seguir buenos ejemplos, tener modelos correctos, le iba a permitir a Josafat tener resultados apropiados. Y eso es lo que vamos a observar acá. Acompáñenme al versículo número 5 de la enseñanza. Un recordatorio, estamos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y ahora vamos a ver el versículo número 5. La palabra del Señor dice: por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Y me gustaría recalcar nuevamente el versículo 5 al inicio. Dice: por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Esta frase es muy importante porque ¿qué reino quería qué rey, qué gobernante de esa época no quería que su reino fuera afirmado? ¿Qué significa un reino afirmado? Algo bien posicionado, que tuviera no solamente una buena administración para sí, sino que el pueblo mismo pudiera observar los beneficios de una buena administración pública. Y eso es algo muy importante y que no debemos olvidar, pues es un valor que debe aplicarse en todas las épocas de la historia, en todas las culturas y en toda política pública, la justicia. Y eso era lo que había marcado el reino de Josafat. Y eso era a la misma vez, el resultado de seguir los modelos correctos. Pero la recompensa es que el Señor está ahí y Él va a afirmar el reino en sus manos. Cada vez que nosotros seguimos buenos ejemplos, cada vez que nosotros ponemos en práctica los valores del reino de Dios, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios con nuestro carácter, con nuestras aptitudes, con nuestro comportamiento, todo eso se convierte en una llave que nosotros tenemos para oportunidades al futuro, para oportunidades en el presente. Nuestra conducta, nuestro carácter son, repito, llaves que abren para nuestra vida un sinfín
de posibilidades. Cuando nosotros no vivimos con integridad, cuando nuestros valores son contrarios a lo que decimos creer, las puertas se cerrarán en nuestras narices. ¿Por qué? Porque únicamente podremos avanzar, podremos triunfar y podremos alcanzar aquello que nos hemos propuesto si en nuestro corazón y en la práctica nosotros vivimos los valores del reino de Dios. Josafat estaba viendo el fruto del compromiso que él tenía con esos buenos ejemplos, y Josafat estaba viendo el fruto de estar cerca de Dios. Josafat luchó para que esas prácticas cananeas de idolatría fueran erradicadas. El mismo llamado es para nosotros hoy, en nuestra sociedad, en los ambientes en los que nos desarrollamos, ya sea la universidad, la escuela, el grupo de amigos, aquellas personas que frecuentamos. ¿Qué ejemplo nos están dando a nosotros y de qué manera están influyendo en nuestro comportamiento? ¿Y qué fruto esperamos nosotros de esas aptitudes, de eso que aprendemos de nuestros amigos, de nuestras amigas, de la influencia que tenemos alrededor de nosotros? Lo que sí debemos tener claro es que Dios nos va a bendecir y Dios estará con nosotros. Él ha prometido sostenernos, ayudarnos, pero eso sí, si estamos cerca del Señor, nosotros tenemos esa garantía. Cuando nos alejamos de Dios, cuando buscamos otro tipo de formas de sobresalir, cuando no estamos siguiendo los ejemplos correctos, lo único que nos espera son lecciones duras de vida. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar que nuestros jóvenes comprendan que la vida es algo fácil y algo que se va a desarrollar sin mayores dificultades. La vida traerá. A medida avanza una persona de edad, a medida nos enfrentamos a la preadolescencia, a la adolescencia, a la adultez, a la juventud, nos vamos a enfrentar a distintos retos y vamos a desarrollarnos en un ambiente que será difícil si nosotros no estamos cerca de Dios. Por eso es que nosotros debemos buscar la manera de poder llevar a la práctica aquellos valores que Dios nos enseña. Y Dios también nos permitirá ver su mano poderosa, porque toda aquella persona que está cerca de Dios, que busca hacer lo correcto, que es íntegra, observará los frutos, los resultados y la recompensa de esa integridad. Esa integridad nos llevará a abrir muchas puertas que se cerrarán en las narices de otros, pero que nosotros tendremos abiertas esas oportunidades siempre y cuando vivamos en integridad. Y no solamente eso, sino que cuando nos enfrentemos a aquellos momentos difíciles de la vida, aquellos momentos que sin duda llegarán, de dificultad económica, de dificultad en el tema de salud, dificultades familiares y de cualquier tipo, te puedo garantizar que Dios estará con nosotros, porque Dios está del lado de todo aquel que le honra. Y si nosotros honramos a Dios, Él también nos honrará a nosotros, no importando la circunstancia. Así que esa es otra enseñanza muy importante de este tema, pues Josafat obtuvo y pudo visualizar la recompensa de parte del Señor. Ahora vamos a estudiar nuestro tercer punto de esta enseñanza. El tercer punto es: se dedicó al Señor. Juntos leamos el versículo 6, que dice de la siguiente forma: anduvo con orgullo en los caminos del Señor, y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Acera. Hay una traducción que nos muestra un panorama muy, muy interesante, y es la traducción de las Américas, que traduce en este mismo versículo de la siguiente forma: y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Josafat no solo se conformó con el ejemplo de sus antepasados que ya habíamos mencionado anteriormente, sino que él de forma personal, de forma auténtica, buscó estar cerca de Dios. ¿Cómo? A través de sus acciones, a través de los decretos, a través de lo que él en su esfuerzo pensó y acertó, de hecho, era la mejor forma de acercarse a Dios. Por eso vemos en el versículo número 6 que él quitó de Judá todos los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Acera. Pero esa acción no era fácil en un ambiente donde esta idolatría era el máximo común de las personas. Era lo que las personas entendían como normal, como correcto, y lo mismo pasa hoy. Hoy mucha de la maldad, del odio que se transmite
a nivel político, social, familiar, este odio que se transmite, que casi se llega a ver como algo normal, no es fácil de combatir. No, si no tenemos determinación. Y ese es el valor que nos enseña Josafat. Josafat tuvo la determinación de enfrentarse a un ambiente hostil donde la idolatría se había vuelto algo normal. Josafat tomó la decisión de poder acercarse a Dios, derribar esos altares, derribar esas imágenes que solamente alejaban al pueblo de Dios. Hoy en día nos enfrentamos a un ambiente hostil también, un ambiente donde el odio se ve como algo normal, donde el maltratar o denigrar a otra persona es algo de todos los días, o cualquier otra cosa se toma como normal. Pero es en este ambiente, es en este tiempo que Dios nos ha llamado para marcar la diferencia. Sería fácil hacer lo que todos hacen, ir con la corriente, ir normalizando todo eso que realmente es malo y dañino delante de Dios. Pero Dios nos ha llamado, repito, para que vayamos en contra de la corriente. Y eso implica el valor o implica el principio de tener determinación. Josafat tuvo determinación para poder rechazar la idolatría, tuvo convicciones firmes. Y esto es algo que nos va a ayudar a nosotros toda la vida, porque siempre estará el ofrecimiento del mal a la vuelta de la esquina. Pero si no tienes valores firmes, si no tienes los principios muy claros, si no tienes determinación, terminaremos yendo por el camino donde van todos los demás, que van haciendo lo malo, que van fallando. No, necesitamos determinación para enfrentarnos al ambiente hoy en día, para enfrentarnos a la realidad de hoy en día. Y esa determinación debe llevarnos a tomar decisiones. Un elemento o una pregunta muy importante para nuestros jóvenes, incluso para nosotros, podría ser: ¿qué elementos, qué acciones, qué influencia en nuestra vida nos está haciendo daño en lugar de contribuir? ¿Qué acciones nos están alejando de Dios hoy? ¿Qué decisiones, qué pensamientos estamos dejando que minen nuestra mente y en realidad están alejándonos del propósito de Dios? Tengamos determinación y empecemos a eliminar, empecemos a alejarnos de todas aquellas prácticas que están haciéndonos daño y que están alejándonos de Dios. Eso es lo que Josafat nos enseña acá también. Él tuvo la suficiente determinación para decir no. Él tuvo la suficiente determinación para botar aquellos altares que demostraban la idolatría de un pueblo que estaba alejándose cada vez más de Dios. La determinación nos llevará lejos. Tener claro nuestros principios nos llevará lejos. Y Dios honra esa determinación. Así que debemos tener convicciones firmes. Debemos tener convicciones que demuestren que nuestra fe no es una fe que sea solo de un día a la semana o que sea un elemento puramente religioso o devocional. Nuestra fe tiene efectos en la vida diaria. Nuestra fe tendrá efectos en todo lo que nosotros hagamos, en todas las decisiones que tomemos y donde quiera que nos desenvolvamos. Nuestra determinación que marque la diferencia. Esta es la enseñanza que nos corresponde compartir con nuestra juventud y qué importantes puntos podremos rescatar, podemos resaltar, mejor dicho, de esta enseñanza. Así que si necesitamos o si deseamos, mejor dicho, resaltar en la vida, destacar y hacernos una reputación, que esta reputación esté marcada por valores y principios firmes, que esta reputación sea una buena reputación. Hay dos caminos y podemos escoger ser personas que sean reconocidas por el mal ejemplo, por no tener convicciones firmes, por no tener valores. Y el otro camino es ser personas que viven esforzándose cada día por ser mejores, que viven esforzándose cada día por eliminar todo aquello que hace daño y poder acercarnos cada vez más a Dios. Y ese es el llamado importante que tenemos para nuestros jóvenes esta semana. Así que, luego de poder estudiar este tema, yo te invito a que puedas seguir investigando. Te invito a que sigas leyendo, que leas el contexto, todo el contexto, el capítulo 16, que leas todo el capítulo 17, para que entiendas todo lo que está ocurriendo alrededor de Josafat y así podamos sustentar la enseñanza de una mejor forma. Que Dios nos bendiga y que nos permita ver su mano poderosa en nuestra juventud, esta célula, este fin de semana.
Dios está con nosotros y Dios tiene propósitos con nuestra juventud. Así que sigamos adelante esforzándonos y llevando la palabra de Dios a todos los jóvenes que lo necesitan. Dios te bendiga.